Espero que estén teniendo un buen día. El día de hoy les hablaremos de... Tolerancias dimensionales y tolerancias geométricas. El video está presentado por Miguel Armenta y Héctor Guerrero, esperemos que tengan un buen día, el video les sirva y sea de su agrado. amarle. Tolerancias geométricas. Se pueden definir las tolerancias geométricas de un elemento de una pieza, ya sea de una superficie, de un eje, de un plano de simetría, etc., como la zona de tolerancia dentro de la cual se debe estar contenido dicho elemento. Dentro de la zona de tolerancia, el elemento puede tener cualquier forma u orientación, salvo si se da alguna indicación más restrictiva. Datum. Un punto teóricamente exacto, ya sea eje, línea, plano o una combinación. Dimensión. Es un valor numérico o matemático expresado en unidades apropiadas de mediciones usadas para definir la forma, el tamaño, orientación o posición de una parte o una característica. Tolerancia. Es la cantidad total que se permite en una dimensión específica pueda variar. La tolerancia es la diferencia entre el límite máximo y el límite mínimo. Símbolos de características geométricas y se basan en forma, orientación, localización, alabeo. Este símbolo es una indicación del elemento de tolerancia. Este símbolo es una indicación de referencia. Tolerancias de forma. Rectitud. Una línea contenida en la superficie superior paralela al plano de proyección sobre el que se da la inclinación. Debe estar contenida entre dos líneas paralelas distantes. Forma rectitud. Cualquier generatriz del cilindro ha de estar comprendida entre dos rectas separadas entre sí de 0.06 milímetros. El eje del cilindro ha de estar comprendido en una zona cilíndrica de diámetro de 0.06 milímetros. Tolerancia de forma a planicidad. La superficie debe estar comprendida entre dos planos, separados entre sí de 0.6 milímetros. Tolerancia de una forma de una línea cualquiera. La línea debe estar comprendida entre dos líneas envolventes de círculos de diámetro de 0.05, cuyos centros están situados sobre una línea en la forma geométrica teórica. Tolerancia de una forma superficie cualquiera. La superficie debe estar comprendida entre dos superficies envolventes de esferas de diámetro de 0.2, cuyos centros están situados sobre una superficie con la forma geométrica correcta. Tolerancias de posición. Paralelismo. El eje superior debe estar comprendido entre dos rectas separadas entre sí de 0.2 milímetros al eje inferior A. Perpendicularidad. El eje de cilindro debe estar comprendido en una zona cilíndrica de 0.2 milímetros de diámetro perpendicular a la superficie A. Inclinación. La superficie inclinada debe estar comprendida entre dos planos, entre sí separados de 0.1 milímetros e inclinados 30 grados respecto al plano A. Posición. El eje de cada taladro debe estar situado dentro de un cilindro de diámetro igual a la tolerancia de 0.1, estando el eje dicho cilindro en las posiciones teóricamente exactas. Seguimos, les voy a mostrar unas tablas de tolerancias generales. En estas vienen unas letras y esas letras tienen sus tolerancias y les voy a explicar un poco sobre esas letras y tolerancias. Como podemos observar, aquí hay una tabla de tolerancias para elementos aislados de rectitud y planitud, donde es la clase de tolerancia que es HKL y sus rangos que son desde menor o igual a 10 hasta menor o igual a 3000. En este caso, cuando te encuentres con un plano con alguna letra y un número, ya sabrás que ese número no equivale, sino equivale lo que viene aquí adentro, y lo de aquí adentro se mide en milímetros. Vamos a ver la cilindridad, en este caso nos indica este defecto incluye tres componentes: redondez, rectitud y paralelismo, o sea que por esos tres factores no se indica. Vamos a ver la redondez, como podremos ver aquí. En la redondez se calcula numéricamente por el diámetro, así que el diámetro y la redondez van a ser redondamente iguales. Hola, el día de hoy les explicaremos un poco sobre las tolerancias dimensionales. ¿En qué consiste o qué son? Durante el paso del tiempo, para poder clasificar y poder valorar si una pieza es buena, está dentro del rango bueno o está dentro del rango malo, se empezaron a hacer tolerancias, las cuales nos daban
un rango en el cual la pieza es buena o mala, ya sea con sus tamaños, más menos 5, más menos 3.5, ya sean milímetros, metros, cualquier cosa. Esto se empezó a utilizar para poder tener un mejor acabado de las piezas, un mejor, una mejor pieza final, ya sea en inyección, en cosas hechas a mano, en cualquier cosa. Para la pieza siempre su dibujo o el boceto que se tenía, se empezaban a poner las tolerancias, los tamaños que se necesitaban, como se puede observar en la imagen, y dependiendo lo que necesitabas era lo que ibas acomodando. Como podemos observar en el cuadro B, tiene menos de 0.020 y menos de 0.041. Mediante esto se establece un límite superior y otro inferior, dentro de los cuales tienen que estar las piezas buenas. Dependiendo del criterio, todas las dimensiones deseadas, llamadas también dimensiones nominales, eh, tienen que ir acompañadas de ciertos límites, como ya se les mencionó. ¿Qué es lo que hacen? Pues definen un campo de tolerancia. Muchas cotas de los planos llevan estos límites explícitos a continuación del valor nominal. Entonces, eh, se tienen que cumplir las exigencias de las normas de las tolerancias generales, DIN 1616-1901, entre otras. ¿Qué es lo que hacen estas? Tener un mayor control sobre los planos de estas piezas y poder ir siguiéndolos y respetándolos para tener una buena pieza. Se defienden los campos del diseño en el cajetín. Después del proceso de medición, siguiendo el significado de las tolerancias dimensionales, las piezas industriales se pueden clasificar en dos grupos, que son las buenas y las malas. El primer grupo pertenece a aquellas piezas cuyas dimensiones quedan dentro del campo de tolerancia, que están respetando lo que el creador del boceto o del dibujo dejó establecidos. Y el segundo grupo se puede subdividir en malas. También tiene que ver aquí el exceso de material con el cual se está realizando o se está creando la pieza o el producto. Y mientras que las de la segunda subdivisión en general pues son irrecuperables. Ya no puedes hacer algo para poder recuperar la pieza o poder salvarla. En cambio, las que tienen el exceso de material se les pueden dar ciertos acabados, los cuales permiten que ésta esté dentro de las tolerancias y poder tener una pieza buena, aún es rescatable. Bueno, a continuación se les explicará un poco qué es la GDAT y pues cuáles son una forma de poder leer el recuadro que se tiene generalmente, que se tiene y que se debe de tener en todos los dibujos del mundo. Continuando con el video, el GDAT es Dimensional Geometric and Tolerance, es dimensión geométrica y tolerancia. Bueno, esto es un idioma internacional, el cual es utilizado en dibujos de ingeniería para poder tener una mejor pieza, una mejor interpretación de estas, o más bien del dibujo o el plano que es primero que la pieza final. ¿Para qué es esto? Para tener un control más preciso de la pieza final y que ésta tenga un mejor ensamble y y cumpla con los parámetros que se necesitan para poder estar continuando. Bueno, vamos a ver un poco el cuadro que aparece en este lenguaje. Bueno, como podemos observar aquí, eh, se, se tienen dos cuadros, son tres cuadros completos, pero se subdividen. Entonces, el primero es el primero es datum, el segundo es datum secundario y datum primario.
se pueden tener, hay un límite de 3 especificaciones para esto. ¿Esto qué es? En nuestro caso tenemos una M encerrada en un círculo, que es la cantidad máxima de material que se puede tener en la pieza o en el elemento que se está haciendo. ¿Para qué? Para que este quede dentro de las normas de la tolerancia más menos que nos está especificando. El siguiente, el datum secundario, aquí puede variar un poco. Podemos tener una T, esta T que es tangencia, en la cual la T significa o indica que hay tangencia y en la superficie, y esto es una tolerancia que se necesita para la pieza. Continuando, volvemos a tener la M. Aquí nos especifica el más menos que podemos tener, que es de 0.05. Aquí, en este caso, es un diámetro. Es el máximo de material que se puede tener en un diámetro en específico para que se haga un ensamble o un acomodo de la pieza. Y aquí este dato es muy importante porque en el dibujo o en el plano y en la pieza se debe de tener una concentricidad. Aquí nos puede cambiar, puede ponernos un grado de inclinación o cierto grado de apertura, que sería este, en el cual pues aquí nos variará un poco la pieza o la figura, entrando en sus dimensiones y en el plano en el que se puede leer. Espero y este video haya sido de tu agrado, no te hayas aburrido y hayas entendido algo y puedas utilizarlo en tu vida cotidiana o más que nada en tus estudios. Que tengas un buen día.